Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 15 de diciembre, son las 7:09 y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, sobre todo, ya saben, en diferentes ámbitos, económico, financiero, también previsional y todos aquellos datos o tips que les puedan también servir en su día a día para que ustedes puedan estar bien informados. Les avisamos desde ya que estamos presentando alguna serie de problemas técnicos con la plataforma de Facebook, así que si no ven que ha salido la notificación por ahí o este programa es porque tenemos algunos problemas técnicos, así que les invitamos a que puedan conectarse a través de otras plataformas, como por ejemplo los dos canales de YouTube y también Instagram. Así que después, si no pueden verlo además en directo, después se pueden volver también a conectar en la retransmisión, mejor dicho, que hacemos un poquito más tarde sobre las 10:30 de la noche. Todo esto para que siempre ustedes estén bien informados. Bueno, como siempre, saludar a las diferentes personas que se están conectando a través de nuestras plataformas. Ya, como les comentaba, no estamos hoy en Facebook, pero sí estamos a través de los dos canales de YouTube y de Instagram. Y voy a lanzarles la pregunta del día, como siempre, porque quiero saber su opinión con respecto a una situación que se dio en la jornada de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con que la Cámara de Diputados aprobara el informe de la Comisión Investigadora Anti-FIF? Respuesta A, sí; B, no. Y ya saben, la pregunta va a salir por los dos canales de YouTube y también por Twitter para que ustedes vayan contestando a través de esas plataformas la encuesta. Y bueno, tengo que empezar la pauta del día de hoy con otro tema que no podría ser otro que el de la pregunta del día, que es lo ocurrido hoy en la Cámara de Diputados. Así les voy a hacer un breve resumen para todos aquellos que a lo mejor no pudieron ver en directo lo que ocurría y estuvimos nosotros transmitiendo con los paracaidistas y también además estuvo ahí Gino acompañando toda la transmisión. Y bueno, en general el resultado fue que la Cámara de Diputados aprobó este informe de la Comisión Investigadora número 60, que es la Comisión Investigadora también que la comentamos o la llamamos anti-FIF. Fue aprobada por 78 votos a favor, 2 en contra y también 18 abstenciones. En sí, como, bueno, ya lo hemos comentado, lo comentábamos ayer en el Cultura Express, también lo comentábamos esta mañana, realmente no tiene ninguna diferencia que se aprobara o que se rechazara, porque básicamente ya existe una ley mordaza que fue aprobada en marzo, que entró en vigencia el 1 de julio y que terminó con felices y forrados, así que prácticamente la elaboración, la aprobación de este informe de la Comisión Investigadora no va a cambiar para nada el panorama que hoy en día conocemos. ¿Qué decía este informe? Bueno, también lo comentábamos hoy con Gino, que en sí habla de la inexistencia de un marco regulatorio sobre los asesores financieros que sobre todo hacen recomendaciones o que hacían recomendaciones con respecto a los cambios de fondo. Dice inexistencia, esto es porque se elaboró así este informe, pero realmente la ley, como comentábamos, se aprobó en marzo, y también hablaba de que los cambios de fondo, específicamente hablaba de felices y forrados, afectaban a sus clientes y no les generaba ningún beneficio. Esto ya lo hemos también comentado durante el live que hicimos con Gino, que realmente el informe que se basa para decir esto fue un informe sesgado creado por la Superintendencia de Pensiones, en la cuales no contaban con todos los factores y tampoco todos los parámetros necesarios, y por lo tanto no era un buen informe elaborado. Pero como les digo, no cambia mucho el panorama, simplemente que se aprobó este informe, pero es importante que en cuanto a transparencia y que también les vayamos contando lo que va ocurriendo en el hemiciclo, ir contando estos acontecimientos que se dan hoy en día. Por eso también la pregunta de la jornada de hoy, para saber su opinión con respecto a este tema. Como siempre les digo, más allá de comentar y responder a la encuesta, ¿verdad?, también les invito a que complementen sus opiniones a través de nuestro chat, que ya saben que está el equipo maravilloso detrás de las cámaras que siempre selecciona los mensajes para que podamos leerlos en un ratito más. Así que terminado este tema, también les invito a que a lo mejor, si quieren revivir lo que ocurrió en la jornada de hoy, puedan ir a través de nuestras plataformas digitales, tanto Facebook como YouTube, donde quedan guardados todos los live que hacemos, para que a lo mejor quieran revivir el momento porque no lo pudieron ver en directo, lo puedan hacer nuevamente. Pero tengo que cambiar de tema y pasarme también a otras cosa que se dio justo además en la Cámara de Diputados hoy, y fue un proyecto que se votó
un poco antes que el de la comisión investigadora número 60 y que fue que también los diputados aprobaron y ya está despachado a ley el reajuste salarial para los empleados públicos. Por lo tanto, este reajuste salarial será del 6,1% a partir del 1 de diciembre del 2021 y también conlleva una serie de beneficios y también aguinaldos para todos los trabajadores de este sector público, como por ejemplo, ¿qué beneficios o aguinaldos? Por ejemplo, el bono Navidad, también de fiestas patrias, vacaciones y también el de escolaridad. Así simplemente para darles como dato, el bono vacaciones será de 100.000 pesos para todos aquellos empleados públicos que ganen entre o menos de 835.000 pesos y será de 50.000 pesos para aquellos que ganen más de 835.000. Este reajuste salarial, también hay que decirlo, hay que ser claro, esto excluye a las 4 categorías más altas de la escala pública. Ellos que tienen esos sueldos mucho más elevados no entran en este reajuste salarial. Siempre hay que hacer énfasis en esas cosas para no generar ciertas dudas. Así que esto fue aprobado, como les digo, fue despachado a ley y será desde el 1 de diciembre del 2021 y fue aprobado por 101 votos a favor por parte de los diputados. Así que se viene ese reajuste salarial para los trabajadores del sector público. ¿Qué más cosas se dieron en la jornada de hoy que tienen que ver con la economía? Bueno, ya lo comentábamos ayer, también les comentaba esa noticia de última hora que se había dado, que era la tasa de política monetaria, que finalmente el Banco Central decidió aumentarla a un 4%. Un nuevo alza de 125 puntos correspondiente a la última tasa de política monetaria que se había dado a conocer y que, como yo les comentaba ayer, eso iba sobre todo a influir en tanto los créditos de consumo, créditos hipotecarios, también pagos con tarjetas de crédito, porque es la base a partir de la cual también se equilibra el resto de tasas de interés de este tipo de créditos. Pero, como también les decía yo ayer, hoy se dio a conocer el último informe de política monetaria, que es el último informe del 2021, porque como dato, durante un año se dan 4 informes diferentes, uno en marzo, otro en junio, otro en septiembre y el último en diciembre, y lo da el Banco Central y tanto para el Senado, lo expone al Senado, también al gobierno y para todas las personas que tengan interés público en conocer estos datos, que en sí, como conocimiento, también un poco con el afán de educar, ¿para qué sirve el IPOM? El IPOM básicamente sirve para conocer la evolución de la inflación en el país y también las consecuencias que puede tener en la economía. En eso se basa y también se genera una serie de expectativas o por lo menos se asientan las bases de cara un poco a un corto plazo de que puede venir en la economía de nuestro país. Y como siempre digo, nunca está de más conocer estos aspectos de carácter económico. Para empezar, el Banco Central dijo y aumentó, de hecho, la previsión de crecimiento económico del país para este año 2021, que ya se está acabando, y estaría el crecimiento entre un 11,5 y un 12%, bastante elevado. Y con respecto a la inflación, recuerden que actualmente tenemos una inflación del 6,7%, dicen que terminaríamos el 2021, ahora diciembre, con un 6,9% de inflación y que durante el primer semestre del 2022 se alcanzará incluso una inflación del 7%. A partir del segundo semestre del 2022 comenzaría a bajar esta inflación, llegando a más o menos diciembre del 2022 con un 3,7%. Pero no se alcanzaría este rango meta que espera el Banco Central y que siempre es según lo que se mueve, que es el 3%, esto no se alcanzaría hasta el 2023 y además bien entrado el 2023. Así que esos parámetros con los que se mueve el Banco Central no los podremos ver hasta por lo menos 2 años. Así que para que también vayan viendo y según se vayan dando las circunstancias de la economía y también vayan viendo un poco las previsiones que tenía el Banco Central, por lo menos del 7% no vamos a bajar hasta el segundo semestre del 2022. Por lo tanto, vamos a apretarnos todavía más los bolsillos porque parece ser que las cosas van a seguir subiendo. Bueno, hay que explicar algunos aspectos sobre esto. Primero, ¿por qué se va a dar este crecimiento tan exponencial de la economía chilena durante el 2021? Primero, porque hay una baja tasa de comparación con respecto al 2022. Sabemos que la economía cayó
fuertemente debido a las circunstancias de la pandemia y este contexto de pandemia, ¿verdad? Pero también debido a un incremento excesivo de la demanda interna, sobre todo muy incentivada por el consumo privado. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado otras veces digo, aumentó considerablemente la liquidez de los hogares chilenos debido a los retiros del 10% y también con respecto a los bonos estatales. Pero ¿qué se viene después del 2021 cuando acabe? Pues prácticamente el 2022-2023 va a bajar bastante el crecimiento económico y de hecho se va a mantener en un rango durante el 2022 entre un 1,5 y un 2,5%. Incluso para el 2023 se espera entre un 0 y un 1%. Así que imagínense la diferencia entre un 12%, que lo más seguro terminemos este año, a lo que se pueda venir en los próximos años. Con respecto a la inflación, también hizo ahí sus estimaciones y sus consideraciones el Banco Central. Y bueno, curioso porque dijo que básicamente la inflación que ocurre hoy en el país se debe básicamente por factores locales. Y esto incentivado por el aumento del gasto, sobre todo debido al consumo privado. Pero dice que los factores externos, es decir, internacionales, no han influido, si bien tienen relevancia, dice que no ha sido lo que más ha influido en el aumento de la inflación. Han sido básicamente los factores locales. Ahí ustedes me van diciendo qué opinan con respecto a estas consideraciones del Banco Central. Por lo tanto, también dijo que es el momento de ir retirando poco a poco los estímulos. Ya sabemos, como por ejemplo ya se anunció que ya no va a haber más IFE, hay que ir retirando los estímulos, eso considera el Banco Central. Por lo tanto, dice que sí, es verdad, la economía chilena va a crecer considerablemente y de hecho se ha recuperado a unos niveles que ni siquiera nadie se los esperaba, ni siquiera los economistas, pero que está creciendo por encima de su capacidad. Por lo tanto, dice que esto no es ni sano ni tampoco sustentable en el tiempo, y menos por eso porque dice que conlleva todavía más inflación. ¿Cuáles son las soluciones que va a dar el Banco Central? Pues ya anunció que el TPM, la tasa de política monetaria, va a seguir aumentando en los próximos meses, cada vez que se reúna el Consejo del Banco Central. Por lo tanto, querida comunidad, el consumir a lo mejor créditos o comprar con créditos, las tasas no van a estar muy a la par del bolsillo de los chilenos. Así que se vienen tiempos complejos, difíciles, por lo menos en la compra con créditos de consumo, créditos con tarjetas bancarias, incluso, como hemos comentado en otras ocasiones, también los créditos hipotecarios. Así que dejamos ahí, como les comentaba, un poco el IPOM, este informe de política monetaria, sabiendo más o menos cómo terminará el 2021 y cómo podemos afrontar el 2022, o qué, mejor dicho, qué podemos esperar del 2022-2023. Y nos tenemos que ir a otro tema, pero siempre muy unido a la economía. Y hay que hablar también de quiebras, porque la verdad es que son bastante alentadores los últimos números que dio a conocer la Superintendencia de Insolvencia y también Reemprendimiento con respecto al número de empresas y también de personas que se han declarado en quiebra con respecto a este último mes de noviembre que acaba de pasar. Y digo bastante positivas porque con respecto a quiebres de empresas, han caído entre el periodo de enero y noviembre de este 2021, han caído un 14% comparado con el mismo periodo del año anterior. Este año, o por lo menos desde enero hasta noviembre, se han declarado en quiebra 1.380 empresas, comparado con el año pasado, que fueron 1.611. De hecho, noviembre marcó un récord a la baja con respecto a el mes que menos quiebras se han declarado en cuanto a empresas, tan solamente 94. Esto quiere decir que es la cifra más baja desde los últimos 3 años con respecto a un mes. Y si lo comparamos con el noviembre del año pasado, de hecho es una caída del 22%. Así que por lo menos es alentador que menos empresas se hayan declarado en quiebra o en insolvencia, ¿verdad? Pero también hay que hablar de las personas naturales, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han declarado en quiebra en este último año? Y comparado el mes de noviembre con noviembre del 2022, han caído las quiebras de personas naturales un 43,3%.
Entre enero y noviembre se declararon en quiebra unas 3.300 personas comparado con el año pasado, que fue bastante crítico, ya lo sabemos en este contexto de pandemia, que se declararon en quiebra 4.710. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Por qué bajó las quiebras? ¿Por qué menos personas se tuvieron que declarar en quiebra? Por el aumento de liquidez. Sobre todo retiros del 10% y también los bonos estatales, y cuanto a las empresas, sobre todo las ayudas como por ejemplo el FOGAPE. Así que también todos aquellos comentarios que decían que en qué iba a invertir la gente en sus 10%, pues ya estamos viendo también que fue muchos en solventar deudas, también ya le hemos comentado en otra ocasión en este Cultura Express, y también dejar sanear un poco las economías a lo mejor de los hogares y también de las propias empresas. Pero, siempre hay un pero en todas las cosas, también hay que decir que comparado noviembre con octubre, está aumentando también el nivel de quiebra, es decir, comparado con el mes anterior, sí que se está dando un leve aumento. Ahí los expertos están diciendo que debido al retiro de estas ayudas estatales, también de que no va a haber más retiros por ahora, ya sabemos que todavía no hay novedades con respecto al quinto retiro, podría verse aumentado las personas que soliciten quiebra, y no sabemos, dice que incluso a corto plazo, lo que se viene los primeros meses del 2022, no se sabe lo que va a pasar y va a ser bastante incierto el panorama con respecto a la solvencia económica, tanto de las personas como de las empresas. Así que ahí tendremos que ir siempre viendo lo que va pasando y cómo se van dando las cosas. Y antes de leer algunos comentarios, como siempre, invito a toda la comunidad a compartir este live para que llegue a muchas más personas. Hoy no estamos, como les digo, a muchos a lo mejor han llegado desde Facebook a otras redes, como por ejemplo YouTube o Instagram, y les cuento, y ya lo contaba al principio del programa, que hoy no estamos transmitiendo por Facebook debido a un problema técnico. No podemos salir por esa plataforma, pero como siempre nosotros les damos soluciones, y tienen los dos canales de YouTube y también Instagram para ver este Cultura Express y además todos los programas de la parrilla. Además, también les invito a que, si no lo pueden ver en directo, se conecten a las 10:30 de la noche, porque volvemos a repetir también este programa para que ustedes estén bien informados. Y como les digo, antes de leer algunos comentarios, también me tengo que cambiar de tema y rápidamente hablar un poco del IFE, que veníamos además también hablando de esto de los estímulos estatales y también las ayudas estatales, ¿verdad? Y bueno, ya el gobierno dijo que no va a haber IFE universal, de hecho se acabó este mes dando los últimos pagos, y ya no se iba a renovar esta ayuda estatal. Pero diferentes diputados, sobre todo el diputado Miguel Ángel Calisto, que es de la Democracia Cristiana, pidió mediante un proyecto de resolución que el Ejecutivo cree o elabore sobre todo si impulse, mejor dicho, un IFE solamente enfocado en las personas, en los adultos mayores, y también con las personas que tienen una situación de discapacidad o que tengan a lo mejor una pensión de invalidez. Según lo que afirma el diputado Miguel Ángel Calisto, dice que estas personas no tienen facilidad para encontrar un trabajo, que la situación económica ya sabemos que está muy complicada, por lo tanto necesitan una mirada de atención especial también con respecto a las ayudas económicas. El IFE que plantea el diputado es de carácter permanente y también complementario, es decir, lo que aspira es que se alcance el sueldo mínimo, entre comillas, que es un 37.000, este ingreso mínimo, así que lo que buscaría era complementar la pensión hasta llegar a ese monto. Esa es una propuesta que se ha hecho además en los últimos días, el focalizar las ayudas sobre todo a los sectores o a las edades también más complejas y que peor lo están pasando, como es en este caso los adultos mayores y también las personas que están jubiladas por una pensión de invalidez. ¿Qué pasó hoy? Bueno, pues básicamente el ministro de Hacienda, el ministro Cerda, contestó a esta solicitud y a otras parecidas que se han hecho por parte de diputados de oposición, y dijo que es inviable, que esto no va a ocurrir porque el gasto fiscal que conlleva un tipo de ayuda estatal permanente es totalmente inabordable. De hecho, esa fue la palabra que dijo, es inabordable en estos momentos. Que ahora el foco del gobierno es impulsar esta pensión garantizada universal, que de esta forma dice que se llegaría y beneficiaría a los adultos mayores. Así que también está descartado este IFE a lo mejor más focalizado que vaya
a ayudar de manera directa a un grupo más acotado también de personas como son nuestros queridos adultos mayores. Y también con respecto a pensión garantizada universal, les tengo que comentar que no hay novedades. Ha pasado prácticamente una semana, si no me equivoco. De hecho, fue el martes pasado cuando Piñera anunció este proyecto y todavía no se ha ingresado. Estamos a martes 15, ya ha pasado prácticamente una semana, como les digo, y todavía no hay noticias del ingreso de este proyecto. Yo solamente recordar que quedan 5 semanas de trabajo legislativo y que no sé en qué momento se va a ingresar porque eso lleva un trabajo y tiene que pasar diferentes instancias. Así que esperemos que se haga cuanto antes, esperemos que sea hasta el término de esta semana para que se agilice bastante la tramitación. Pero con respecto a la pensión garantizada universal, también ha habido anuncios porque el diputado Gastón Saavedra del Partido Socialista ya anunció que cuando se ingrese este proyecto, ellos van a ingresar una indicación que haga que el monto pase de 185.000 a 200.000 pesos. Van a intentar cambiar esos montos y que sea un poco más elevado de lo que está proponiendo el gobierno. De hecho, también han dicho que sea progresivo y que pase de 200 a 250.000 pesos en un par de, a lo mejor, de años o de meses, pero que sea progresivo este aumento también, porque dice que lo que está proponiendo el gobierno, estos 185.000 pesos, es básicamente un aumento de 8.000 con respecto a la situación actual, que equivale a un 54% del ingreso mínimo de cualquier chileno. Por lo tanto, dice que se espera mucho más o por lo menos un mayor esfuerzo. Esto, lógicamente, ha tenido reacciones por parte del oficialismo porque dicen que ya la oposición está poniendo trabas para que este proyecto avance y dicen que, y están vaticinando que si la oposición comienza a incluir indicaciones va a pasar lo mismo que con la ley corta, que nunca más avanzó. Entonces, por lo menos el oficialismo dice que llama a la oposición a que no haga ese tipo de ingresos y que sea cuanto más rápida la tramitación, mejor. Ustedes váyanme comentando. ¿Convendría a lo mejor ingresar este tipo de indicación, pedir que se aumente a 200.000 pesos? ¿Esto ralentizaría un poco el proyecto? ¿Cree que incluso se podría llegar a rechazar? ¿No habría acuerdo? Bueno, todo eso váyanme comentando porque lo vamos a leer en los comentarios a continuación. De hecho, voy a leer algunos comentarios. También les digo, como siempre, les invito a compartir este live para que llegue a muchas más personas. Nosotros les damos la información, pero aquí es fundamental el rol que tienen ustedes, que es compartir para que se expanda este conocimiento, este programa, y también puedan estar más personas bien informadas, que por lo menos es lo que intentamos día a día con este Cultura Express y con el resto de programas que tenemos en nuestra parrilla. Ya saben, solo es un minuto, es compartir, hacen clic, compartir, y eso hace que se expanda el conocimiento. Es importante. O si no, un dedito para arriba ahí en YouTube también siempre nos ayuda. Algunos comentarios que llegan por aquí desde redes sociales. Dice Roberto Pozo, muy buenas tardes comunidad y querida Jazz. También Pato Araya, como siempre mi querido Pato, dice, hola Yasmina y amigos, esperemos que la investigación les deje con gusto a poco. Espero que, como dice Gino, no ocurra nada y al fin les dejen tranquilos. Bueno, ya no hay mucho más que hacer, ya recordemos que la ley Mordaza llegó en marzo y ahí cerró las puertas de FIF, así que tampoco no significa en mayor ni en menor ni en mayor medida nada este informe. Javier Ortiz dice, mientras no cambie la mentalidad sucia de la clase política, cosa que dudo que ocurra, dice, conseguiremos contados en nuestro derecho de decidir qué hacer con nuestros recursos. Carlos Alberto Carrasco dice, buenas tardes, Yasmina y comunidad. También Adriana Mondaca dice, hola, saludos comunidad FIF. También Map 13 Mundo Wi-Fi, saquemos plata del fondo no más problema hay, y le echamos la culpa a FIF, dice también, irónicamente. Roberto Pozo dice, comunidad, deberíamos de rogar a Dios que se lleve a todos estos corruptos. Gracias por oír nuestros deseos. Diego dice, sí, la derecha puso a la parrilla a Gino junto a FIF. También por aquí dice Roberto, el resultado de la comisión fue muy desagradable al parecer. José LRZ85, mi querido José, dice, buenas tardes comunidad, saludos desde Coquimbo. Cariños a la última fila, izquierda y derecha unidos contra FIF. Ahí te mando un beso gigante, querido José, y también a toda la última fila incondicional desde Instagram. Dice Amondaca 1, dice, hola ya, saludos, saludos querida comunidad FIF. También Map 13 Mundo Wi-Fi dice, y esto es una dictadura tal cual, están todos los poderes del Estado coartados.
Diego también nos cuenta que tendremos una carísima Navidad y muy calurosa, por lo menos, bueno, creo que Diego tiene razón en los dos aspectos, porque calor hace bastante ya. Y viendo el tema de la inflación, parece que tampoco va a bajar mucho. Leftrarocar dice, saludos a la Jazz y gracias por su labor. Hay un beso gigante a este miembro de la comunidad. También MR Green dice, a mí me fue bien con FIF, aprendí, mejoré mi rentabilidad, pega que debería hacer las AFPs, políticos corruptos, también nos cuenta. Para aquí Sergio Saavedra dice, la inflación en Estados Unidos es de 6,5%, culpa también de los retiros de fondos en Chile. Pregunta, eso con respecto a que el Banco Central, como les comentaba, decía que la inflación sobre todo es culpable por factores internos y no tanto por externos. Dice también Roberto Pozo, querida Jazz, me gusta tu fondo, ¿desde dónde estás transmitiendo? Pues hoy la verdad es que mi querida señora directora que estaba por ese lado de allí me salvó porque mi internet lleva caído todo el día, así que no podíamos dejarles sin información. Ya saben que nosotros trabajamos día a día para entregarles la mejor información y el mejor contenido, así que si teníamos que mover cielo y tierra lo íbamos a hacer, pero tenía que salir Cultura Express. Así que hoy estoy en la casa de mi querida señora directora transmitiendo, y muy lindo el fondo también. Por aquí a ver qué más comentarios me están llegando. Rose Jara dice, tengo 60 años y es primera vez de todas las veces que he votado para elegir presidente, que no quiero que gane el candidato por el cual voy a votar y él tampoco quiere que gane el oponente. Juan Herrera dice, Gino, ni con una bomba atómica podríamos extinguir a los parásitos, está plagado y se reproducen por millones, matas a uno y salen 100 también, dice. Rose Jara dice, Gino, espero que tenga la oportunidad de postular para presidente más adelante porque te apoyaré con fuerza. Eres una persona que quiere hacer las cosas bien. También Nacho nos cuenta que gobierno de derecha o izquierda, el pueblo siempre sale perjudicada. En cambio, si eres del tanto por ciento con ingresos más altos, no te afecta en nada. Si la cosa se pone fea, se van del país como en sus vacaciones. También nos dice por aquí Pato Araya, yo trabajo en el Líder, vendió como nunca y aún así quieren bajar los sueldos, eliminar el cargo de cajeras y cajeros. Dice, para eliminar la comisión por venta. Interesante también lo que nos cuenta este miembro de la comunidad, nuestro querido Pato, que también siempre está conectado. Así que mandamos también muchos ánimos a todos los trabajadores de ahí del Líder. Cata Jazz 17 dice, el tema no es dónde sacan plata, el tema es que lo compran a huevo. Eso ocurre en tiempos de crisis. Las mejores oportunidades de negocio son cuando corre sangre en las calles, según Soros. Ahí también está contando nuestra querida Cata Jazz desde YouTube. Ahí les invito a que sigan también ustedes comentando por las diferentes redes sociales. Mi querida señora directora, si me puede decir cuánto tiempo me queda para ver si me da un tiempito más. ¿3 minutos? Ya, perfecto. Ahora que nos estamos aquí viendo. 3 minutos para contarles la última noticia del día para ir acabando también. Y es un tema que hemos hablado y bueno, ahora también viene muy a cuenta con respecto a las Navidades. Sabemos que hay bastante consumo de productos del retail y bueno, este tema ya lo habíamos hablado en otros Cultura Express, de hecho hace meses, y nos había solucionado, que es el proyecto Pro Consumidor. Este proyecto que lo que buscaba sobre todo es buscar medidas que incentivaban y también fortalecían la protección de los derechos del consumidor, porque había ciertas lagunas, ciertos vacíos legales, por así decirlo, que no estaban bien aclarados con respecto a los derechos que tiene un consumidor, ¿verdad? Y yo les hablaba especialmente de los descuentos asociados a las tarjetas de crédito del retail. Y para los que nos siguen normalmente, y este tema lo hemos comentado en otras ocasiones. Recuerdan que este proyecto pasó por varias comisiones, de hecho se fue hasta una comisión mixta porque aquí el artículo que tenía que ver con los descuentos asociados a las tarjetas fue bastante, complejo y bastante criticado. Finalmente, aún así, se aprobó y el proyecto fue despachado a ley con esta prohibición de que nadie con tarjeta de crédito se le iba a hacer este tipo de descuentos. Ya no iba a hacer lo típico de si pagas con tarjeta te va a costar tanto menos. No, eso ya no iba a existir, digo. Finalmente, antes de ser despachado, el presidente de la República decidió vetar, que es una de sus facultades que tiene como presidente de la República, decidió vetar lo que corresponde a este artículo y tuvo que volver a la Cámara de Diputados y también al Senado. Finalmente, ¿cómo acaba el proyecto?
porque cuando veta fue un veto sustitutivo, es decir, que él solicitaba eliminar ese artículo y proponía otro. Finalmente, como les digo, ¿cómo quedó? Que sí se van a poder hacer descuentos asociados a tarjetas de crédito. Lo único que está prohibido es que te obliguen a que sea en un número de cuotas, de una manera que te pidan que sea más de una cuota. Eso va a ser totalmente prohibido. Simplemente que se podrá hacer estos descuentos, pero no con una condición de que sea a tantos meses. De hecho, también se aclaran ciertos factores como, por ejemplo, que si se va a pagar a crédito y a lo mejor incluyen págalo en tantas cuotas, siempre se va a tener que indicar exactamente en cuánto quedará el costo final del producto. Eso va a tener que quedar estipulado y bien claro para el consumidor. De hecho, va a tener que quedar en los carteles, dicen que tienen que quedar al mismo tamaño, tanto el precio con descuento como el precio sin descuento, ¿no? Esto de la letra más chiquitito, sin descuento, no, tiene que quedar bien claro por sobre todo la transparencia de los precios, transparencia y claridad además. Y por último también habló con respecto a esto también el ministro Palacios y dijo que esto se decidió porque sí, muchas personas compran con tarjeta de crédito por los descuentos, incluso muchos conllevan estos compras a crédito con respecto a bienes de primera necesidad, como por ejemplo alimentos u otros, entonces no se podía prohibir porque era en desventaja finalmente del consumidor. Simplemente lo que se prohíbe es que te obliguen a que sean un número determinado de cuotas para que así ellos te cobren intereses. Así que eso por ese lado se intenta aclarar para que beneficiar por un lado al consumidor, que lo puede hacer si lo considera correspondiente pagarlo a crédito, pero que siempre sepa el costo final y también que le quede claro cuánto le va a costar finalmente el producto cuando termine de pagarlo. Ahí también coménteme qué les parece, ¿están de acuerdo o se tendría que haber eliminado este artículo? Muchas personas yo he leído que estaban a favor de eliminarlo porque dicen que así también baja un poco el consumo, todos estos pagos, pero bueno, también hay que pensar en la libertad de cada uno que pueda hacerlo o no con crédito. La cosa es que también quede bien regulado. Así que, querida comunidad, y me van comentando a ver si me llega algún comentario final por aquí en algunas redes sociales. Y si no, voy a leer los resultados de la encuesta del día de hoy. A ver, me mandaron por aquí los resultados. La pregunta era la siguiente. ¿Estás de acuerdo con que la Cámara de Diputados aprobara el informe de la Comisión Investigadora Anti-FIF? En Twitter, el 54,9% dice que no. En YouTube de FF Live es el 90% que dice que no. Y en YouTube de Felices y Forrados Live es el 78% que dijo que no. Ya saben, hoy no tengo los resultados de Facebook porque no estamos transmitiendo desde ahí, pero están el resto de redes sociales. Así que, querida comunidad, me tengo que ir despidiendo, pero como siempre les dejo invitados a que se conecten a las 8 porque llega un nuevo capítulo de Resistencia Cultural. Hay ese espacio conducido por Erwin Vera en el que se fomenta y sobre todo se impulsa la cultura y el patrimonio chileno que tanta importancia hace que también le tomemos en cuenta y que ocupe el lugar que le corresponde en nuestro país. Así que les dejo invitados para que se conecten a las 8. Y también antes de despedirme, saludo a Radio Isla FM 95.9 del dial desde Pichilemu para toda la provincia de Cardenal Caro. Como siempre, saludar a todos los radio oyentes que se conectan ahí cada tarde y que nos escuchan y que están bien informados con este Cultura Express. Les mando muchos saludos. Y ahora sí que sí, querida comunidad, me despido. Nos vemos mañana en otro, Cultura Express. Espero que volver a tener internet, así estar también en mi casita, pero también agradezco a mi señora directora ahí que me brindó este espacio. Así que me despido, les mando muchos besos.